Ricardo Arguello, médico infectólogo de nuestra obra social. Veníamos con un tema que preocupa a la población en general y en particular a la familia camionera, que es el tema de la infección por HIV. Bueno, gracias por invitarme. El tema del HIV, ustedes saben, o lo podemos recordar, que data, ¿no es cierto?, del año 81, donde apareció esta enfermedad nueva y tomó impulso, por decirlo de alguna forma, por lo menos aparición pública o mediática después del 86-88. Hoy por hoy llevamos ya varias décadas de enfermedad HIV-Sida o VIH-Sida, con numerosos adelantos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como en la prevención. En nuestra población tenemos una incidencia preocupante de casos tanto de infectados, mal llamados portadores sanos, como de SIDA enfermedad o AIDS enfermedad en inglés, ¿no es cierto? Por suerte, uno puede decir ya desde hace varios años, prácticamente del año 1996 en adelante, que hubo un congreso de infectología americano en Vancouver, cambió prácticamente, fue la bisagra de la enfermedad, ¿no es cierto? Aparecieron los famosos cócteles o combos o, bueno, combinaciones de 3 antirretrovirales que marcaron un antes y un después en el tratamiento de la enfermedad, que la ha transformado hoy por hoy, como ya saben, en una enfermedad crónica, manejable, con tratamientos, llamemos, accesibles en número de pastillas, en dosis y demás, lo que ha hecho que, bueno, sea una enfermedad crónica no curable, pero sí controlable en el tiempo. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las vías de transmisión o de contagio de la enfermedad? Las vías de transmisión, las clásicas y las conocidas, son 3. O sea, por contacto sexual, ya sea homo o heterosexual, transmisión por sangre, que sería transfusiones que prácticamente no existen, obviamente, por los controles que se hacen de rutina, y sí los drogadictos, la adicción endovenosa, y de la transmisión vertical, que es de madre a hijo. Los factores de riesgo, bueno, están fundamentalmente los usuarios de drogas endovenosas, el mayor número de parejas sexuales, mal llamada en algunos momentos promiscuidad, y fundamentalmente, y los no controles que a veces suceden en algunas poblaciones de las mamás embarazadas, porque acá también hay que hacer un comentario muy interesante. Prácticamente, desde el famoso trabajo que se publicó, cambió totalmente la incidencia de bebés nacidos con HIV positivo o reactivo. Estábamos al comienzo de la enfermedad o de la epidemia en un 30% de bebés que nacían infectados de mamás seropositivas. Hoy sabemos que están por debajo del 2%, con las medidas de prevención y de tratamiento. Incluso son cifras menores a otras patologías. Así que en el terreno ese de transmisión vertical madre a hijo, yo diría que estamos de bien a muy bien. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos y qué ofrece la obra social en cuanto a métodos diagnósticos para la familia afiliada? La obra social ofrece todo lo que está en el mundo occidental, digamos, no nos falta nada. Clásicamente uno lo que hace es el método de ELISA. ELISA es una sigla obviamente en inglés. Ante la sospecha o el pedido o el comentario del médico se hace una prueba de ELISA. Si ese da positivo, o mejor dicho reactivo, se hace una segunda muestra y después se confirma con el Western blot. Eso da el panorama de documentación exacta y precisa de HIV. Una vez documentado eso o confirmado eso, obviamente se habla al paciente. En general la información la da el médico que solicitó los estudios, puede ser el clínico, puede ser el pediatra o habitualmente el infectólogo. Se le informa sobre el estado de portación o de enfermedad, etcétera, etcétera. Allí se piden 2 elementos básicos, que es la carga viral, es decir, saber cuánta cantidad de virus tiene ese paciente, y las famosas defensas, que son el conteo o el recuento de CD4. En base a estos 2 elementos, más una rutina clásica de laboratorio y algunas serologías, ahí tenemos el paciente infectado o el paciente enfermo. El paciente enfermo obviamente siempre amerita tratamiento antirretroviral. El paciente infectado, de acuerdo a la carga viral y de acuerdo al CD4, puede o no justificarse el tratamiento. ¿Qué consejos preventivos daría a la familia camionera sobre la prevención del contagio del HIV? Por un lado, por suerte, ya le digo,
Cuando empezamos en esto, en 81, 85, 86, era muy difícil porque bueno, teníamos 1 o 2 antirretrovirales, el número de pastillas era muy alto, era incómodo, etcétera, etcétera, cosa que hoy los tratamientos son fáciles, son accesibles, son 2 comprimidos, 3 comprimidos, 4 comprimidos. En cuanto a las medidas de prevención, es la historia de siempre, ¿no es cierto? El tema sexual, parejas estables, parejas monogámicas, evitar el contacto de varias parejas en el año, lo cual trae aparejado no solamente el problema del HIV, sino usted sabe que están asociadas otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual, y estamos viendo un revival, diría así, de gonorrea y de sífilis, por ejemplo, en estos momentos en nuestro país y en nuestra población. Bueno, obviamente el tema de las drogas y el tema de los controles periódicos y minuciosos de las mamás para ponerlas en tratamiento, si no lo están, y hacer la profilaxis periparto o pericesárea, que realmente es muy exitosa. Y por último, si algún afiliado tuviese dudas sobre su estado de salud en relación a la enfermedad HIV, ¿cuáles son los trámites que debería hacer la obra social? ¿Cómo iniciaría esa consulta y cuáles son las reservas que ofrece el servicio, ¿no? Nosotros, infectología y todo Conducir Salud tiene muy aceitado el mecanismo en base a una base de datos prolijamente elaborada, las normatizaciones, etc. Y lo que tiene que hacer es muy sencillo, concurrir a la consulta, que puede ser al servicio de infectología, tanto de adulto como pediátrico, o algunos de los buenos clínicos o pediatras que tenemos, buscar el asesoramiento y bueno, ahí iniciar este camino que dijimos de la conversación, del apoyo con el paciente, la confección o el pedido del ELISA, el Western Blot, carga viral CD4, etc. En general yo estoy muy conforme, estamos desde enero del 2006, tenemos un número importante de seguimiento y es como que se ha formado, no sé si la palabra es una gran familia, no entre médicos o el jefe, sino entre los administrativos, la gente que maneja la base de datos, el jefe de farmacia, los médicos, etc., porque es una población a la cual hay que contenerla mucho, aunque hayan pasado 20 y pico de años, usted sabe que el tema de la estigmatización sigue existiendo. Pero existe acá en Canadá y en Finlandia, ¿no es cierto? Y eso lo hemos logrado, más allá del tratamiento y todo, realmente lo hemos logrado en la obra social, en Conducir, y me parece que eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, doctor. Lo volveremos a visitar con otro tema muy pronto. Gracias por habernos recibido. No, agradecido soy yo y muy amable. Gracias.